Estamos de regreso en este programa especial previo al debate para Diputación del Distrito 30 allá en Coyoacán, y nos acompaña aquí en el estudio. Seguimos platicando con Víctor Irales, especialista en biopolítica, y dejamos un tema, una pregunta en mesa acerca del mapeo delincuencial, en el cual se tiene que poner mucho ojo, énfasis y análisis por parte de aquellos que vayan a estar como representantes a este Distrito 30, ¿cierto? Sí, por supuesto. De entrada necesitamos una comisión institucional especializada precisamente en seguridad pública. Tiene que ser una comisión institucional con elementos precisamente del gobierno central, con autoridades ya especializadas en el territorio de Coyoacán en materia de seguridad pública, y además con una visitaduría ciudadana. ¿Para qué? Uno, para primero establecer una estrategia en base a qué, a que se haga un mapa de ruta delincuencial en la delegación de Coyoacán. Sin duda, es muy sencillo establecer las rutas de incidencia delincuencial. Una vez que se tiene este mapeo, se ataca de manera estratégica con esta comisión institucional. Entonces, de entrada, quien no garantice este proyecto o este trabajo, pues es completamente tirar el voto a la basura, ¿no? Claro, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que mi voto no se eche a la basura y se logre trabajar para tener ese mapeo? Primero, esforzarse en encontrar la información de las propuestas de los candidatos. No basta con la información que nos llega en volantes a las casas. Tenemos que buscar en internet desde el perfil de los candidatos, quiénes son, qué registro académico, qué registro profesional tienen. Segundo, revisar las propuestas que están haciendo. Y si de entrada, como es en el caso del Distrito 30, ninguno trae esta propuesta, organizarse con los vecinos, que somos muchísimos en Coyoacán, organizarnos y exigir, presentando esta propuesta, que la tomen los candidatos. Claro. En este mapeo delincuencial, ¿cuáles serían los dos focos rojos? Pues hay una zona precisamente ahí en Emiliano Zapata, ¿no?, que es muy característica, que es una zona de pequeño tráfico, ¿no?, y compraventa de sustancias prohibidas. Hay otros, por ejemplo, en las colonias bonitas, como Santa Catarina, que es el robo de autopartes o el asalto en banqueta, ¿no? Okay. Entonces, ya está muy ubicado qué tipo de actividad delincuencial hay en Coyoacán y cuáles son las zonas, los horarios, incluso las rutas. Únicamente falta esa estrategia de manera integral con el gobierno central y con los especialistas territoriales de la delegación, de la demarcación política, para llevar a cabo para implementar la estrategia. Exacto. Yo como habitante de ahí de Coyoacán, ¿qué conciencia tengo que tener para emitir un voto? Es decir, ¿tengo que conocer al candidato que me va a representar? Por supuesto, eso es fundamental. Si no conocemos, como te quiero insistir, si no conocemos el perfil, la trayectoria, la toma de decisiones, quién es su respaldo político, a qué grupos pertenece, sus antecedentes, pues es estar jugando con algún tipo de infección o virus completamente desconocido al cual pretendemos autoaplicarnos, ¿no? Claro. Entonces, de entrada, es vital la información. Perfecto. Víctor Irales, vamos a ir a una pausa comercial, pero regresando, vamos a regresar con la opinión y lo que piden los vecinos de esta demarcación, ¿te parece? Claro que sí. Perfecto. No le cambies, seguimos aquí en 2018 elecciones.